Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente al estudio Primera de Tesalonicenses y vamos a empezar con el capítulo 2, que ya terminamos con el 1 en el video anterior. Vamos a empezar con el versículo 1 y después vamos con la referencia. Ok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue en vano. Ok, vamos para la referencia. Va a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Porque nuestro evangelio llegó a vosotros, no solo en palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros. La otra referencia está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 9. Okay. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de qué manera nos recibisteis y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Que ahora vamos para el versículo 2. Pues aun habiendo antes padecido y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, hay gente que se oponía a ese mensaje que él estaba dando. Vamos a ver la referencia hay una referencia en Hechos. Y vamos a poner esto aquí. En este momento. Hechos es un libro de transición. Hechos capítulo 16. Ok. Hechos capítulo 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarles con varas.
Ok, vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 1, que Filipenses capítulo 1. No sé por qué esto siempre se me vino. Ahí. Que Filipenses capítulo 1, versículo 30. Ok. Filipenses capítulo 1, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oís, esta está en mí. Teniendo el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oís, esta en mí. Esas aflicciones que ellos tenían, la tiene el apóstol Pablo y ahora la puede ver en ellos, esa angustia de las persecuciones, las tribulaciones. Vamos para Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ok. Ahora vamos para el versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de impureza, ni por engaño. Ok. Y la única referencia que tengo de ese versículo está en segunda de Corintios. No, espérate un momento. Se me olvida. Ok, segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Okay. Admitidnos, a nadie hemos dañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado.
Vamos a leerlo otra vez. Admitidnos, que lo reciban, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué admitirlos a ellos? ¿Por qué aceptarlos a ellos? ¿Por qué a nadie hemos dañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado? ¿Ve? Estas son las clases de personas que tú tienes que recibir cuando te están hablando las escrituras, cuando te las están trazando bien, te las están enseñando bien, no te están confundiendo. Esta gente, y el apóstol Pablo está trayendo un mensaje y no es para engañar a la gente como están haciendo otras personas. Mira esto. A nadie hemos dañado. Esa es una. Hay gente que usa las escrituras para dañar a las otras personas, para ponerlos bajo esclavitud. ¿Ok? Si es que esas personas están en Cristo Jesús porque pusieron su confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ellos, ellos están libres en Cristo Jesús. Pues entonces la gente, lo que está encargado, pues usan las escrituras para poner a la gente bajo esclavitud. Cuando nosotros somos somos libres en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué dice? A nadie hemos corrompido. ¿Ve? Hay gente que corrompe a las personas diciéndole mentiras y corrompen las escrituras, no trazándolas bien, y la están usando a su conveniencia. ¿Ok? Entonces, a nadie hemos defraudado. Y otra vez, hay gente que usa la escritura para defraudar a la gente, como decirle a ellos que si no dan el diezmo, pues que Dios los va a castigar, que ese dinero que tú das es para Dios. Ahí te están defraudando, porque en el programa mío que hice de tiempo limitado podcast, yo estaba hablando ahí que no te dejes agarrar porque están diciéndote algo que no es verdad. Yo no necesito tu dinero. Si alguien te está diciendo da el diezmo o da la ofrenda que es para Dios, no, eso te está defraudando. ¿Ok? Porque, como te dije, tienes que aprender a trazar bien las escrituras. En otro tiempo, ¿ok? En otro tiempo se daba el 10%. Después fue cambiando y lo cambiaron al 100%. En la escritura habla en una parte que los creyentes del tiempo, por ejemplo, en los Hechos, esa gente tenía que traer todo a los pies de los apóstoles. Y entonces los apóstoles repartían y tenían todo en común, porque todo el mundo traía lo que tenía que dar, para que todo el mundo para que todos los creyentes tuvieran todo en común. No era uno más rico, el otro más pobre, no, todo eso era 100% que tú tenías que dar.
¿ok? Y entonces ellos se encargaban de repartirlo para tener todo en común. Y ya después va cambiando, pero ahora cambió. Ahora es Dios bendice al dador alegre. ¿Ok? Dios bendice al dador alegre. Eso es lo que dice Pablo después. Al principio era 10% el diezmo. Después era el 100%. Y ahora es el dador alegre. Que según tú prosperes en tu negocio o en tu trabajo, eso depende de lo que tú tengas en tu corazón de dar. Esa es la cantidad que tú das, sin obligaciones. Y no se lo estás dando a Dios. ¿Ok? Se lo estás dando a la persona que está encargada de la congregación, y eso es para pagar biles, eso es para pagar agua, renta, electricidad, eso es para cubrir gastos, hasta si le están pagando al predicador, también de ahí sale el dinero que la congregación da. Pero si te están diciendo que es para Dios, te están defraudando. ¿Ok? Y en ese versículo ahí, en 2 de Corintios 7:2, podemos ver ahí. Ellos están diciendo, admitirnos, ¿por qué? A nadie hemos dañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado. Pues por eso es que están ellos diciendo eso, porque hay gente que están utilizando las escrituras para hacer daño, para corromper y para defraudar. Está bien claro. ¿Ok? So, tiene que estar pendiente a esa clase de personas. Porque hay gente que sabe mucha Biblia. ¿Ok? El mismo Satanás sabe la Biblia. ¿Ok? Pero ¿qué hace Satanás con la Biblia? La tuerce. Desde el principio, él la está torciendo. ¿Ok? Entonces, por más que esa persona sepa Biblia desde la A a la Z, no quiere decir que es salvo. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con eso. Ok. Y vamos para el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos para el 4. Y dice, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Vamos a leer eso otra vez. Sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Ven? ¿Qué hace mucha gente en los púlpitos, en YouTube o Facebook? Ellos quieren agradarte a ti.
que tú estés contento, especialmente si tú estás tirando plata. Si estás tirando billetes, pues te va a hablar cosas bien lindas, te va a decir, mira, se pone a inventar que si tienes problemas económicos, pídele a Dios que Dios te va a dar, Dios te va a dar una gran bendición, Dios te va a multiplicar, si tú das cierta cantidad de dinero, Dios te va a bendecir. Pues ya esa gente quiere agradar a los hombres. Ellos están ahí para hacerte cosquillita en el oído. Te quieren, tienen cosas agradables a tus oídos para que tú te sientas bien y te emociones y te vuelvas loco, te vuelvas tonto. So, tienes que tener cuidado con eso. Y mira esto, si no, según fuimos aprobados. ¿Cómo Dios te aprueba a ti? Vamos un momentito vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice aquí? Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¿Ves? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ves? Que traza bien la palabra de verdad. Y te voy a mostrar. Por eso es que yo pongo este logo, este watermark, lo pongo ahí, ¿viste? Trazando bien la palabra de verdad. ¿De dónde sale eso? Eso sale de Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo eres aprobado? Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¿Ve? So, hay gente desaprobada que está enseñando y corrompiendo las escrituras para beneficio propio. Esos no son aprobados por Dios. ¿Ve? Volvemos a ese. Vamos a leerlo otra vez. En primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el evangelio. ¿Y cuál evangelio ese? El evangelio de la dispensación de la gracia de Dios, que está el misterio. ¿Ok? Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Ve? Ok, y mira, me adelanté. Gracias a Dios que a uno se le queda la escritura en la mente, porque mira, porque yo me acordé
de esta palabra que dice aquí, aprobados, y me acordé de segunda de Timoteo 2:15. Mira, y eso está en la referencia para ese versículo. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. ¿Ves? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, bueno, en el versículo 17 tenemos otra referencia. Mira qué dice en el 17. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Espérate un momento. No, es Segunda de Corintios. Okay. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. No sé por esto se vira. Ok. En el 17 dice: porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, antes con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Eh? ¿Viste cómo funciona la escritura? Que todo va a la par, y cuando tú aprendes estudiar la palabra y trazarla bien, la vas entendiendo, y estudiando la palabra versículo, comparando versículo con versículo, como que no sé, es un entendimiento que porque el Espíritu Santo está en el creyente, y el Espíritu Santo es el que te ayuda a entender las escrituras. ¿Ok? Es bien lindo. Vamos a leerlo otra vez. Porque ¿qué leímos en segunda? Espérate. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 leímos ahí que así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Ok? Perdón. Wow. Entonces, no como los que agradan a los hombres, ¿verdad? Sino a Dios. Y mira lo que dice aquí. En segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. ¿Ve? La adulteran, la corrompen. Pues mira, esta palabra es tan poderosa, ¿ok? Que con esta misma palabra pueden brindarla para que el ser humano la oiga, la crea y sea sellado con el Espíritu Santo, como que también la pueden utilizar para enviarte al infierno. La misma palabra la pueden utilizar para enviarte al infierno. ¿Ok? Por eso es que tienes que saber
cómo trazar bien la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, hay gente que dice que, porque en Romanos, vamos a ver si lo encuentro. Creo que es en Romanos 9. Déjame ver. No me acuerdo. Déjame ver si es el 9 o el 13. Ok. Perdona que me tardé, pero es que estaba tratando de acordar de en Romanos capítulo 10 dice, ok, aquí el versículo 9. Vamos, ok, vamos a empezar en el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Ok, y antes de yo continuar, acuérdate que primero se le predica al pueblo judío, ok, al judío primeramente y después al griego, ok, eso después viene siendo los gentiles. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Ok? Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ok? Pero mira, esto no es para ti. ¿Ok? Porque el pueblo de Israel tiene otro mensaje para ellos. ¿Ok? Ellos se va a basar en su salvación se basa en hacer obras, ¿ok? Y confesar, ¿ok? Porque aquí dice que tú tienes que hacer algo. Estos son acciones, estos son obras. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ser salvos en esta dispensación. Por eso es que tienes que trazar bien la palabra de Dios. ¿Ok? Porque hay mensajes que le toca a ciertas personas y a otras le toca otra manera. ¿Ok? ¿Cómo te digo? Por ejemplo, esto es una acción. Porque dice, si confesares con tu boca, eso es tú hacer algo. ¿Ok? Pero dice, creo que dice en Romanos 4. En Romanos 4 dice, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ve?
Entonces, si tú... Ya se me perdió otra vez. Ok. Si la persona está utilizando esto no es versículo de salvación para ti y de tu alma. ¿Ok? Si tú haces esto que está aquí para salvar tu alma, te vas a perder. Porque eso no es la salvación para tu alma en esta dispensación de la gracia de Dios. ¿Ok? Acuérdate que hay salvación del alma y hay salvación de circunstancias, de cosas que te pasan en la vida. Pues hay salvación de esas cosas, pero son dos cosas diferentes. La salvación del alma y la salvación de un problema, de una ira, son dos cosas distintas. Pero más adelante vas a entender más sobre esto, porque al principio se le va a hacer fuerte de entender y de creerlo, pero por eso es que tenemos que aprender a cómo trazar bien la palabra de Dios, porque si no la estudias bien, te vas a confundir. ¿Ok? Porque usa tu sentido común también, porque mira, ahí dice que si confesares con tu boca, entonces, si tú eres mudo, ¿qué te vas a hacer tú entonces? Con eso te la dejo ahí. Ok, vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ve? Porque si el plan tuyo es agradar a la gente y hablarle cosas de la... O sea, utilizar la palabra de Dios para que ellos se sientan bien, para tú entretenerlos a ellos, entretenerles los oídos, pues entonces no eres siervo de Cristo, porque estás agradando a los hombres, no estás agradando a Dios. Ok. Entonces, para la otra referencia, vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Lo que dice: antes, por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido encomendado,
como a Pedro el de la circuncisión. Ve, aquí ya estamos viendo ya. Aunque estamos estamos estudiando el libro de Primera Tesalonicenses y la segunda también, pero estamos estudiando versículo por versículo, y aquí poquito a poquito te voy mostrando sobre el evangelio, el misterio escondido, escondido desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Y ya vamos entrando poquito a poquito y entendiendo sobre ese tema del misterio, el evangelio que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo, ¿ok? Exclusivamente al apóstol Pablo. Ok. Dice, antes por el contrario, cuando vieron que el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la incircuncisión es ese mensaje que el Señor Jesucristo le dio a Pablo, y especialmente para los gentiles, ¿ok? So ahí vemos que no hay un solo evangelio, ¿ok? Dice el evangelio de la incircuncisión, ¿ok? Eso es un evangelio. El evangelio de esta dispensación, bajo esta dispensación de la gracia de Dios, pero ahora eso es un evangelio. Entonces hay otro evangelio, ok. Este evangelio de la incircuncisión es para ti y para mí. ¿Ok? Y estoy hablando con el creyente. Si tú has puesto tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, ¿ok? Que oíste, creíste la palabra y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Este es el evangelio tuyo, el evangelio de la incircuncisión. Ese es nuestro evangelio. Entonces aquí dice, me había sido encomendado como a Pedro el de la circuncisión. O sea, hay un evangelio de incircuncisión y hay un evangelio de la circuncisión. ¿Ok? Incircuncisión es el que no está, obviamente, no está circuncidado. ¿Ok? Y entonces esos son los gentiles, y está el evangelio de la circuncisión, que esos son los judíos. ¿Viste que hay una diferencia? Pues eso es bueno aprender, estudiar y trazar bien la palabra de verdad. Poco a poco lo vas entendiendo. Dale tiempo, sigue estudiando, que para eso estamos aquí, para ayudarnos a entender mejor la palabra. Porque hay gente que está viviendo su vida. Mira, primeramente que hay gente que está viviendo la vida religiosamente, ¿ok? No como creyente, como una persona salva, está viviendo como los religiosos. Acuérdate que eso de ser religioso no es tan bueno, ¿oíste? Porque los religiosos fueron los que quisieron que mataran al Señor Jesucristo, los religiosos. No creyentes, religiosos. So, por tú ser religioso, eso tampoco te va a salvar, ¿ok? Es ser creyente. Creyente que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ok? Oyes la palabra, la oísteis, la creísteis y fuiste sellado con el Espíritu Santo.
¿Ok? Y cuando ya tú adquieres conocimiento con la ayuda del Espíritu Santo, pues vives tu vida, mira, en paz. Pueden venir persecuciones, tribulaciones, pero como tú eres salvo y tu esperanza está en el Señor Jesucristo, mira, vive tu vida como creyente de lo más bien. Porque hay gente que está creyendo de la manera incorrecta, sí, porque con la misma palabra lo están confundiendo. Aquí en la palabra está grabado tanto la verdad como la mentira, porque el diablo es mentiroso y eso está grabado aquí en las escrituras. Dios no hizo un editado y borró las mentiras, no. En la palabra de Dios hay mentiras. Dios no las dice, las dijo otras personas. En la palabra te habla verdad, te habla de mentiras, te habla de falsos hermanos, de anticristos, ¿ah? Te habla de todas esas cosas. ¿Por qué te quiere decir eso? Que hay gente, bueno, hasta la misma palabra aprobados. Pues aquí en la palabra también hay gente desaprobada. Y hay gente que son desaprobados y están utilizando la palabra de Dios de todas maneras. Cuando tú vives tu vida como creyente y poniendo esa esperanza en el Señor Jesucristo, no es y vuelvo y repito, en gobernantes de este mundo, no pongas tu esperanza en ellos. Esa gente no va a hacer nada por ti. Los gobernantes de este mundo, ¿ok? Y esos son marionetas, porque hay gente más poderosos que ellos que están moviendo la ficha detrás de, vamos a decir, detrás de las cámaras. Vamos a suponer que esto es una película, ¿ok? En las películas necesitan directores, actores, extras, necesitan muchas cosas. Pues la gente que está detrás de las cámaras y los que están frente a las cámaras son las marionetas, los puppets, que se dice en inglés. Lo están controlando ellos. Entonces, si tú pones tu esperanza en ellos, pues mala noticia para ti, porque ellos lo que quieren es ponerte bajo esclavitud y la mayoría de ellos te quieren ver enfermo o muertos, ¿ok? Porque hay gente que dice que hay un problema, que hay mucha gente en la tierra, pues tenemos que eliminarlo. La misma palabra dice que el diablo es un padre de mentira, ¿ok? Entonces los que le siguen también están haciendo lo mismo, porque él es el padre de la mentira. Entonces los hijos de él, porque hay hijos del diablo también, que están haciendo, está engañando a la gente para ponerlos bajo esclavitud. Los quieren enfermar y los quieren matar también. Y esto no es nada nuevo. Mira lo que le hicieron al creador del cielo y la tierra, al Señor Jesucristo. Mira algo bien interesante.
Y con esto terminamos ya. Nos quedamos en Gálatas capítulo 2 versículo 7. Ya para el próximo video vamos para el versículo 5 de primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a empezar con eso, pero mira, ahora ya se me fue lo que iba a decir. Me quedé en blanco, mi pana. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se me fue lo que iba a decir. Bueno, aquí terminamos este video. Lo que le voy a dejar ahora es: este es el día de salvación, ¿ok? Pon tu confianza en que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Crees la palabra, oyes la palabra, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo. Y no hay quien rompa ese sello. Eres salvo para siempre. Pues acuérdate que no son por tus obras que eres salvo, sino por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y nos vemos luego. Espero que después de ver este video me acuerden en lo que me quedé, porque me fui en blanco. Que pasen buenas noches, que descansen. Nos vemos en el próximo video. Bye.